La Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, Diácono Cruz Rodríguez Méndez. En esta ocasión abordaremos el tema doctrinal Gánense la promesa de la vida eterna, en donde descubriremos el principio fundamental para la salvación. Este artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia, octubre-diciembre de 2002, escrito por el ministro Alberto García Becerril. Jamás ha habido ni nunca habrá una historia de amor como aquella que se impregnó en el plan divino de la redención, un plan divinamente formado en donde se incluyó a los hombres de todas las razas. Nuestro Dios siempre dispuso antes de tiempo a entregar en sacrificio a su amado Hijo, y el mismo Hijo, obediente hasta la muerte, dijo con sus propios labios: sacrificio y presente no te agradaron, entonces dije, heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hebreos 10:7. Dios había puesto al hombre como un semidios, para que gobernara toda la creación. De haber desobedecido el mandato y de haber caído en el pecado, fue despedido, desechado de aquel huerto, perdiendo la hermosura y la belleza del Edén. El hombre se había degradado. Su mano ahora era indigna de alcanzar el fruto del árbol de la vida eterna. Dios, al ver a aquella criatura caída, maldijo antes a la tierra que maldecir al hombre. Maldito será la tierra por amor de ti, dijo el Señor, y espinas y cardos se producirán. Génesis 3, 17 al 18. El hombre mismo había cerrado las puertas del paraíso. Allí afuera se vio desnudo, no solo físicamente, sino aún de su gloria, de su honra ilustre. El hombre sumido en su confusión y tristeza, pero recibió un rayo de luz, porque Dios le reveló el principio de su glorioso plan para redimir el hombre de su pecado. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Había una esperanza de vida. Estaba en la simiente prometida, y entonces ya habían dos simientes que comenzaron a luchar, pero Dios siempre veló por los suyos, fortaleciendo su esperanza ya con sus mensajes a los patriarcas, con los profetas que les suscitó, hasta que por fin dijo: no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49:10. Era tan profunda la esperanza que todos aquellos hombres del pasado hubieran querido palparla con sus manos. Cada vez que los hombres sentían el dolor profundo de las espinas y cardos, Dios siempre alentaba a sus corazones. Moisés le decía: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Deuteronomio 18:15. Todos sus sufrimientos causados por el pecado sentían alivio cuando el Señor se les acercaba a ellos, poniendo en sus vidas el bálsamo de salud. Algunos quizá se fueron al sepulcro sin ver realizada la promesa, pero Dios no los dejó nunca divagar en sus pensamientos. Al verlos fatigados y sin fuerza, le decía: fortificad las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocaos: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Palabras del profeta Isaías. Aquel plan de salvación contenía la promesa del aparecimiento de la estrella divina que iba a venir a iluminar. Y este era el Hijo de Dios, nacido en un rústico pesebre, para iniciar una vida de sufrimiento. Pero cuánta alegría tuvo aquel sacerdote Simeón
el hombre que había llegado a viejo, con la esperanza de ver realizada la salvación de Israel, creyó que iría al sepulcro sin llevar en su pecho el gozo. Pero su corazón palpitó con gozo indescriptible al ver a José y a María entrando al templo y llevando en sus brazos a un niño. Con cuánta ternura y gratitud tomó aquel niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y gloria de tu pueblo. Lucas 2, 28 al 32. Simeón también sabía que el Hijo de Dios venía para sufrir y entregarse no solo por el pueblo de Israel, sino por los pecados de todo el mundo. Y por eso le dijo a María: y aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu corazón, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Para muchos judíos, Cristo fue como piedra de tropiezo. Ellos fueron los primeros que le rechazaron. Esto parece una paradoja. Con ansia le esperaban, y al venir el cumplimiento de aquella promesa divina, lo rechazaron. Pero esto es lo más maravilloso. Si los judíos hubieran aceptado inmediatamente a Jesús, nosotros, los que no pertenecíamos al pueblo de Israel, hubiésemos quedado excluidos del plan de redención. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Desde los días de Adán, un cordero tuvo que ser muerto para cubrir su desnudez, y esa desnudez representaba el pecado. Todas las generaciones de Israel tuvieron que llevar un cordero ante el sacerdote para que el sacrificio pueda borrar los pecados con la sangre de aquella víctima. Pero al venir Jesús como el Cordero de Dios, Juan el Bautista lo declaraba: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús tenía que morir para que ese plan glorioso de redención fuera completo. Sí, queridos amigos, Jesús murió por nosotros. Jesús murió por usted. Dios nos quería incluir en ese maravilloso plan de salvación. ¿Rechazará el favor inmerecido que Dios le brinda? No, decídase hoy. Todos los sacrificios que imponía aquella ley antigua era solo una sombra de la realidad que se iba a manifestar en el mundo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Aquí revela el propósito de aquellos sacrificios, la sombra de una realidad que se iba a manifestar para pagar la ofrenda del pecado. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Entonces los sacrificios fueron solo una ayuda para los judíos para llevarlos a Cristo. El propósito de Dios para salvar al hombre en el tiempo antiguo fue por medio de esos sacrificios de animales inocentes. Hoy el plan de redención de Dios, Cristo, es el Cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación, para reemplazar aquellos sacrificios antiguos. ¿Cuál es el primer paso para el hombre? Es que desee estar dentro del plan de salvación. Y eso es aceptar a Cristo como su Salvador, invocar su nombre para ser salvo,
Ese es el principio fundamental para todo aquel que desea aprovechar el plan de Dios para salvar la humanidad. Ese plan de Dios no hace excepción de personas, de razas, de rangos, de posiciones. Por eso dice la Escritura, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21. Amados hermanos, les deseamos que este mensaje pueda servir para la meditación y que nos ayude a poder acercarnos cada día más en la presencia de nuestro Dios, porque solo en ello podemos alcanzar estas promesas. Que Dios me los guarde y la paz sea con vosotros todos. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo, para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios les bendiga, paz a vosotros.